Bueno, bendito y alabado sea el Señor. ¿Cómo estamos hoy? Bendecidos. ¿Qué más, mi amor? ¿Cómo estamos hoy? Encendidos en victoria y con tendencia a mejorar. con tendencia a mejorar. Bendito y alabado sea el Señor. Dijo el padre que estuvimos ahí en Colorado, ¿verdad? Él decía, bendecidos, encendidos, sanados El Padre y Eugenio. en victoria. ¿No es cierto? El Padre Eugenio. El padre Eugenio. Eugenio Hoyos. Bendito sea mi Dios, tuvimos el gusto de conocerlo. Una persona muy maravillosa, muy carismática, muy carismática. Bien interesante. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad en el nombre de mi esposa, Mónica Irene Ospina, el mío, Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros franciscanos. Hacemos parte de la comunidad de religiosos terciarios capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Así se llama porque la advocación que tienen los religiosos que nos acogen es la de la Virgen de los Dolores. Y nosotros, como tenemos de igual manera con la cobertura de los terciarios capuchinos, una comunidad maravillosa de restauración familiar que se llama Shekinah de la Misericordia. Y mi amor, ¿qué significa Shekinah? Presencia de Dios. Presencia viva de Dios, o sea, gracia. O sea, que es la presencia de Dios, la gracia. Y el padre Darío Betancourt, que en paz descanse, decía algo maravilloso, que cuando uno se inyecta gracia, es como si uno se inyectara a Dios. Entre más Dios nos inyectemos, más gracia tenemos. Qué interesante. Presencia viva de Dios. Por eso nuestra comunidad se llama Shekinah. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar, como decía, invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi amor, por favor. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti te damos la alabanza y la gloria, a ti te honramos. Padre eterno, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, el que merece toda nuestra admiración, todo nuestro respeto, toda nuestra obediencia, Señor. Gracias te damos, Señor misericordioso, por darnos esta oportunidad de estar aquí en tu presencia. Y gracias, Señor, por el privilegio de poderte escuchar en este momento, Señor. Gracias, Padre Celestial misericordioso, porque tú nos has llamado por nuestros nombres. Tú nos escogiste, Señor, porque nosotros perdidos estábamos en el mundo y por el pecado no podíamos realmente seguirte. Pero tú nos has escogido, Padre eterno, y te damos gracias por ello, por el privilegio de ese llamado, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada una de las personas que escuchan este mensaje. Bendícelas, Padre Santo. Bendícelas y bendice a sus familias, Padre mío, que así como tú nos llamaste, yo sé que tú los has llamado a ellos, Señor, y los llamas con propósitos específicos, Señor. Trae la revelación a todos y cada uno de nosotros, Señor, sobre el propósito por el cual nosotros fuimos creados, para que realmente cumplamos la misión que tú nos encomendaste, Señor. Que no nos distraigamos con las cosas del mundo, Señor, que no nos distraigamos con esos enredos que el enemigo nos pone para que no pensemos en ti, no estemos en tu presencia. Señor, ante ti venimos a decirte que hemos fallado muchas veces a ese propósito porque nuestro pecado nos ha desviado, Señor. Nos ha robado nuestra atención, esa atención que deberíamos haber enfocado en ti, Señor. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos a nosotros y a nuestros familiares, Dios, para que ellos también encuentren la gracia de estar en tu presencia y conocerte, Padre eterno, ese privilegio tan grande y maravilloso de poderte conocer. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú escuchas la oración y de esa manera, Señor, nos ayuda, Señor, a que podamos encontrar ese camino que nos lleve a ti. Padre eterno, te pedimos en este momento la presencia de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo traiga revelación de la palabra que tú nos vas a dar y que esa revelación nos dé entendimiento, Señor,
para que tu palabra la pongamos por obra, la practiquemos. Y no solamente eso, Señor, sino que la atesoremos y la proclamemos a nuestros hermanos para que ellos también, Señor, puedan encontrar esa gracia que tú nos vas a regalar, Señor. Te pedimos también que la sangre de Cristo Jesús hoy venga sobre nuestras vidas, redimiéndonos del poder que el enemigo ha tenido en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Y así siendo perdonados y limpios de ese pecado, Señor, podamos entrar a tu presencia justificados como si no hubiésemos pecado. Y asimismo, Señor, aprendamos a vivir en la luz que viene de tu Espíritu, en la luz que emana tu Espíritu, y estando en la luz que podamos también estar en tu luz y en la luz con nuestros hermanos, y que podamos caminar en esta tierra en santidad para fortalecer y asegurar, Señor, el camino de salvación que nuestro amado Señor nos regaló. Señor, que por la sangre de Cristo Jesús realmente estemos cerca de tu corazón. Gracias, Padre Santo, por este tiempo y este momento que nos vas a regalar o nos regalas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén Y amén. amén. Bueno, hoy vamos a trabajar el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 34. Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que tanto si duerme como si está despierto, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma. Primero brota una hierba, luego se forma la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y como ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden anidar bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como estas, y hasta donde podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno. Es una palabra muy bonita, porque realmente es muy bonita, porque aquí nos dice cómo a los discípulos del Señor Jesús le explicaba las cosas. Y es importante esto. Y ahí nos dice lo hermoso que es ser discípulo del Señor. Cuando tú eres discípulo, o sea, eres una persona que se disciplina para aprender, para estudiar la palabra. Curiosamente, el Señor, pues en estos tiempos, el Señor nos da la posibilidad de explicarnos. Uno dice, ¿cómo? Como si Él ya no está. Pero curiosamente, cuando uno se vuelve discípulo, aprendiz del Señor, el Señor le da la posibilidad a un entendimiento. Y es interesante esto, porque muchísimas personas toman la palabra de Dios simplemente por leerla, como un libro común y corriente, como un libro más. Y precisamente curioso, aquí lo deja o entredicho, es que a todos les habla en parábolas, a todos. Precisamente la palabra nos dice que su palabra, que la palabra era revelada a los viles y a los menospreciados, pero era como escondida, oculta, a aquellos que se sentían más sabios, ¿no? A los sabios y entendidos. Pero tiene que ver más es con ese ejercicio de nosotros querer aprender del Señor.
Porque si yo no quiero aprender del Señor y yo quiero tomar la palabra de Dios simplemente como ese deseo de llenarme de conocimiento, el Señor no revela allí, porque no lo revela. Lo revela es cuando tú entras en el Espíritu, cuando tú oras, cuando tú pides su presencia, ¿sí? Entonces ahí es cuando se revela la palabra. Por eso en estas dos parábolas tan pequeñas nos está hablando cómo Él pues siembra algo, ¿sí? Yo creo que la palabra a todos nos siembra algo. El problema está en que si yo no estoy en el Espíritu, a pesar de que se siembre esa semilla, porque nosotros lo podemos ver simplemente en la naturaleza, ¿no? Uno puede sembrar una semilla, pero si uno no le presta atención, muchísimas veces esa semilla como que no germina, como que no revienta la plantita. Entonces, pues es como si una semilla de allí pues se perdiera, ¿no? Y así es la palabra del Señor. Si se siembra en mi corazón esa semilla y yo le presto atención, yo la identifico, si yo la reflexiono, si yo la analizo, la medito, le pido al Espíritu Santo que me la revele, el Espíritu de Dios me da la posibilidad de empezar a entender. Y eso lo tengo que hacer no solamente una vez, sino todas las veces que yo entre en contacto con la palabra, y mientras más contacto tenga con la palabra se me va a revelar. Entonces es cuando esa plantita germina, cuando sale esas primeras hierbitas y luego va creciendo. Ahí sí nos está diciendo, va creciendo, ¿sí? Aquí toma... Perdón. Salud. Aquí va creciendo precisamente y nos habla de la semilla de mostaza, que dice que es una semilla pequeña, es la más pequeña del reino natural, de la naturaleza. Y como ¿sí? Así es pequeñita, ¿sí? Pequeñita. En su momento, si se siembra, esa semilla va a dar un gran árbol, ¿sí? Un gran árbol. Pero cuando uno estudia las características de la semilla, la mostaza, uno se da cuenta que es una semilla que es fuerte, no es una semilla fácilmente que, o sea, vaya a destruir, no. Es una semilla fuerte, es una semilla que tiene unas características especiales que hacen que sea una semilla que dé fruto muy importante, ¿sí? O sea, un árbol poderoso como frondoso, como fuerte, sí, es lo que está haciendo la semilla, o sea, esa semillita es lo que da, esa es como el resultado de lo que da la semilla. Y el Señor nos está pidiendo que nosotros tenemos que ser fuertes, que necesitamos ser constantes, estar allí, porque si no me equivoco, es una semilla que a veces ante las adversidades es una semilla que no se destruye fácilmente, ¿sí? La semilla mostaza no se destruye fácilmente, entonces puede durar, o sea, puede perseverar, como se dice, puede persistir, ¿sí? Por decirlo así, frente a alguna situación adversa de la naturaleza, o sea, no se va a perder fácilmente, no se va a destruir fácilmente. Y el Señor nos está pidiendo que seamos como esa semilla mostaza, que seamos firmes, que seamos fuertes, que perseveremos, que nos mantengamos, que no nos dejemos destruir tan fácilmente, porque a veces es curioso que nosotros manejamos la fe y curiosamente se viene una adversidad y uno se pelea con Dios, o uno deja de ir a la iglesia. Hay una situación que de pronto no nos agrada y como no me agrada, pues adiós, me voy, ¿sí? Aquí el Señor está hablando de cosas donde nosotros tenemos que, independientemente de las circunstancias del mundo, debemos mantenernos firmes en la fe, en la presencia de Dios, sin salir a correr, sin huir, sin entrar en quejas, sin entrar en muchas cosas que no funcionan. Al contrario, nos alejan del Señor. Y
esa distancia que tomamos del Señor, pues eso sí nos hace muchísimo daño y puede matarnos, o sea, puede ser que no terminemos dando fruto de ninguna clase y terminamos condenándonos, es la verdad, porque terminamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que esa semilla que el Señor pone en nuestro corazón de su palabra, yo debo alimentarla, yo debo cuidarla, yo debo alumbrarla como debe ser, o sea, ponerle el sol correspondiente que ilumine. Asimismo tenemos que alimentarnos nosotros, fortalecernos, ser constantes, ser perseverantes, ¿sí? Así para que nosotros podamos realmente crecer en el reino de Dios, porque hemos crecido mucho tiempo en este reino humano, en este reino que a veces no nos da tantas satisfacciones. El Señor espera es que nosotros crezcamos en el reino de Dios. Entonces nos está regalando una semilla, su palabra. Pero si esta semilla todos los días no la puede dar, todos los días. Pero si esta semilla realmente la tomo una vez y, no, sí, interesante. A veces nos pasa eso. Yo sé porque yo lo viví muchísimos años. Y yo hasta iba a misa y todo el asunto. Escuchaba supuestamente unos sermones muy espectaculares y resulta que apenas salía de la misa ya se me olvidaba todo. Así pasa a veces con el escuchar la palabra. Puede ser que a diario, puede ser que, sí, qué bonito mensaje, y durante el día ya no me acordé. Y no es así como debemos estar con la palabra de Dios. La palabra de Dios sí la debemos meditar, debemos ser disciplinados para que esta palabra de Dios entre en nuestro corazón, haga el efecto que debe hacer y así nosotros poder dar vida. O sea, para que esa palabra de vida en nuestro corazón y en nuestra vida, para que dé frutos, para que de verdad haya una transformación. Entonces es importante esto. Y solamente el Señor nos va a revelar si nosotros somos discípulos de Él. Nos revela. O sea, mucha gente puede leer la palabra, de verdad que sí. Pero si tú no eres discípulo, o sea, tú no reflexionas, tú no oras, tú no meditas, tú no pones en práctica la palabra que recibes, no eres discípulo del Señor, porque es que la palabra sí debe transformar tu comportamiento, debe transformar tu forma de hablar, de reaccionar, debe transformar tu forma de pensar, debe transformar tu vida, porque si no estás haciendo eso, si sigues igual que siempre, quiere decir que la palabra no está haciendo efecto en tu vida, no está desarrollándose, no está creciendo y no eres discípulo de Dios. Impresionante, Moni, porque fíjate cómo el Señor toma cuestiones de lo común, ¿no? Que la plantica que se siembra, la semilla de mostaza, por ejemplo, muy en lo cotidiano para que todos entendamos. Es bien interesante. Ayer estaba en una tarea de tratar de como de organizar el televisor, ¿no es cierto? Tratar de configurarlo, un televisor. ¡Oh, qué difícil! O sea, uno cree que es fácil, pero no. Entonces le pedí la ayuda a la inteligencia artificial, entonces yo tomaba fotos y se la enviaba. Por favor, ayúdame a configurarlo, pero por favor en modo tortuga. Y entonces pone una cara como de felicidad, qué chistoso. Y me dice, claro, tortugas unidas jamás serán vencidas. Y colocó varias tortugas, me hizo reír. Y fue interesante cómo me ayudó pues a configurarlo y después ya quedó bien, de verdad bien configurado. Y me pongo a pensar en otro televisor que tenemos ahí también, cómo está desconfigurado, ¿no? Lo prendimos y ya, se puso a funcionar. Pero ¿qué tiene que ver esto que estoy contando con respecto a las semillas? Porque en lo cotidiano siempre hay una enseñanza, el Señor siempre da enseñanza en todo lo que hay en lo cotidiano, en todo. Y yo percibo que realmente todo tiene un proceso. Bien dice el Señor, la semilla se siembra y uno, por ejemplo, si tú siembras una semilla, tú no te vas a dar cuenta todo lo que se da dentro del proceso de la semilla dentro de la tierra. Tenemos que hacer cosas, es verdad, como dice Mónica,
¿sí? Tenemos que empezar a ser perseverantes, colocar el agüita, echarle una tierra abonada, colocarla al sol, protegerla tal vez algunas que no son de sol en la sombra. Bueno, así como un hermoso helecho precioso, exótico que tengo allá afuera. Sí. Exótico, algún día lo conocerán. Es exótico, un helecho, mejor dicho, que es todo el mundo tiene No que se ver con mi consigue en helecho. ninguna parte, Del conjunto de donde vivo. sino en todo el planeta. Pero para mí es exótico. Es el tiempo que le has dedicado a tu rosa lo que la hace ser especial, dijo El Principito. porque él estaba decepcionado de su rosita. Y entonces, fíjate que lo interesante que el Señor me plantea en esta parábola hermosa, de lo de la semillita, de lo de la semilla de mostaza, es que realmente si tú estás haciendo una obra, si tú ya sembraste la palabra, ella por sí sola va a germinar. Ella por sí sola. Pero lo importante es que, como dice Mónica, si somos constantes, perseverantes en lo que estamos haciendo, tarde que temprano. Hay unas angustias tan tremendas, por ejemplo, con los hijos, angustias tremendas con los cónyuges, angustias tremendas de pronto con el ministerio, ¿no? Y tarde que temprano la palabra no llega vacía. La palabra hace su efecto, pero lo importante es que seamos nosotros perseverantes, porque si él dice, si el sembrador no la siembra, si el campesino, nosotros viéndonos como campesinos, no sembramos la palabra, ¿cómo vamos a esperar que dé fruto si no la sembramos? Y si sembramos una mala palabra, porque a veces la sembramos con nuestras maldiciones, que es una mala palabra, pues ¿qué fruto va a dar? Porque esa sí que da fruto, y eso sí da fruto de una manera impresionante. Da fruto. Y esa sí germina rapidísimo. Esa sí no tienes que ponerla en cualquier lugarcito bien de privilegio y ni con tierrita bien abonada, sino que esa ¡buf! Una maleza crece en Es cualquier una lado. maleza que crece impresionante y no se detiene. La mentira, la grosería, el engaño, todo eso germina de una manera impresionante. Entonces, esa buena semilla tiene que estar en tierra fértil. Pero lo importante es que tú la siembres, que tú escojas la buena semilla, como bien el Señor explica también incluso hasta con los peces, que el que recoge peces y va dejando los que realmente son y los otros los echa al río. ¿Sí? Y la buena semilla hay que escogerla. Igual yo me di cuenta en algún momento cuando estaba compartiendo con personas de campo, como ellos, por ejemplo, la papa, no cualquier papa sirve para semilla. O sea, recogen la papa y cuando recogen la papa hay una que es plana, que es más pequeña, no la grande, porque uno a veces cree que la grandota es la buena, la que va a dar mucho más fruto, la grandota no. Escoge una papa plana, pequeña, ¿sí? Mediana, que sea más o menos como planita, ¿sí? Como especie de cubo, pero alargadito. Y dice, esta es la buena semilla. Y la apartan y la dejan germinar. No la siembran en tierra, sino la echan en un lugar oscuro, que curioso, en el piso, y dejan que empiece como aparentemente a descomponerse, pero no. Tú te has dado cuenta que cuando dejas una papita y no la sacas a tiempo, la papa ya empieza a germinar. Es bien curioso. Y así sucede con ellas. Entonces el sembrador escoge una buena papita y la siembra ya en su momento. Y ellos saben en qué momento la recogen y en qué momento la siembran. Tienen ya su experiencia. Es igual. Si tú estás realmente empecinado en que las cosas cambien en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, entonces tú ya has sembrado. Y tienes que confiar que el Señor ya hace la obra. Porque a veces nosotros queremos presionar. Sucede lo mismo como aquella niña, ¿no? Que es una historia muy bonita, que le fascinan las mariposas. Entonces, curiosamente vi una oruga muy hermosa, que a propósito las orugas hermosas a veces son demasiado peligrosas. ¿Sí? Entonces, esa oruguita se puso a mirarla y vio cómo empezó todo su proceso de metamorfosis. Entonces vio cómo empezó a hacer su capullito, se colgó un árbol, ¿sí? En una ramita de un arbolito, y empezó a hacer su proceso, y entonces ella se puso a mirar la oruguita y sintió que ella sentía miedo
y que ella sentía dolor y que ella le iba a ayudar a su proceso. Y entonces abrió el capullo y ¿qué pasó? Pues sí, salió la mariposa, pero salió una mariposa deforme, una mariposa que no podía volar porque no se desarrollaron completamente sus alas. Entonces a veces nosotros nos convertimos en el estorbo de Dios, que a propósito tenemos un video que se lo recomendamos. Nos convertimos en el estorbo de Dios. Nos convertimos incluso, no permitimos que la obra de Dios esté en las personas, ¿sí? O sea, que no, incluso también hay otro video que se lo recomendamos, que se llama El propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Porque Él tiene un propósito y a veces nos convertimos en interferentes de ese proceso natural, espiritual que el Señor está haciendo cuando tú estás entregado y entregada en Dios. Entonces, dedícate a entregarte a Dios y no estés esperando que los demás cambien cuando tú te quedas mirándolo. Es igual, cuando la leche, como siempre ponemos el ejemplo, te pones a mirar una olla llena de leche, entonces la pones a hervir y te quedas mirándola, esa no hierve, ¿sí? Da la sensación de que no hierve y te descuidas y ¡push! Sale. Entonces lo que quiere decir es que si tú dejas de mirarla, la leche hierve. Y hasta tal punto que se riega, ¿sí? Se sale de la olla. Entonces, deja de mirar las cosas que tú estás sembrando, deja de mirar el proceso, dedícate tú más bien a sembrar, porque el Señor aquí me habla es de sembrar, sembrar. La semilla de mostaza, alguien la debió haber sembrado. Sí, alguien la debió haber sembrado para que germine en ese árbol tan frondoso y que da muchas semillitas. Traímos unas semillitas de chile negro, chile, ¿cómo se llama? Un chile repicoso. Las trajimos allá de California y curiosamente la sembramos una cosa re chiquitica. Y la puse en una matera, en una maceta. Pues la puse, pero hay como 5 macetas. Entonces no creció sino hasta aquí, más o menos. Pero si yo la colocara en otro sitio, se crece. Porque es un arbusto. Pero ahí donde está limitada. A propósito, me puse a pensar en eso. Entonces hay que colocarla en un sitio donde... Y es hermoso, verde, rojo y negro. Preciosísimo. Pero preciosísimo sin tener que comerlo, porque eso pica, mejor dicho, hasta las orejas. Entonces es bien particular. Todo tiene su proceso. Todo tiene su proceso. Si tú ya estás entregado y entregada en los caminos de Dios, dedícate con alma, vida y corazón coherentemente, porque hay que ser coherentes y con sabiduría en la presencia del Espíritu Santo, no con el deseo de que las cosas cambien, de que mi hija cambie, que mi hijo cambie, que mi esposo cambie, que las cosas cambien, que todos cambien. No, cambia tú. Cambia tú. ¿Cuál es el pollo más bonito? ¿Pollo? ¿Quién debe cambiar? ¿Pollo? Sí, que a propósito tenemos un libro así se llama ¿Quién es el pollo más bonito? Así se llama, pollo. ¿Quién debe cambiar? Pollo. Diálogo solo para machos alfa, así se llama el libro, que es solo para hombres, pero te recomiendo leerlo tú, pues sería interesante que lo leyeras como mujer para conocer cómo es que el hombre debe cambiar. Pero dedícate tú a cambiar. Pero no para que tú busques a cambiarlo, ¿no? No buscar al otro, sí, porque así no funciona. O sea, dedícate tú a cambiar y ya cuando tú empiezas a cambiar, Dios empieza a hacer la obra en la otra persona. Miren, por ejemplo, el caso, ¿no? Un ejemplo. Que mire cómo se dan los cambios, ¿no? Miren el testimonio, más bien. Tu testimonio es el que ayuda a cambiar. ¿Quieres sembrar una buena semilla? ¿Quieres sembrar una muy buena semilla? Da testimonio. Si tú das testimonio, si tú cambias esa manera de hablar, esa quejabanza, porque a veces te la pasas quejándote y llevas años y años y años, y ya la queja se hizo tanto en ti que ya ni te das cuenta y te andas quejando, ¿sí? Todo el tiempo te andas quejando y no lo cambias. Entonces, cambia eso, empieza a llenarte, a nutrirte más de la palabra del Señor y te vas a dar cuenta que el Señor empieza a obrar. Tú te das de cuenta que la tierra, como Él dice en la parábola, Él es la tierra. Uno no sabe, tú sembraste, con tu testimonio, sembraste y el Señor empieza en la tierra a poner nutrientes, a poner todo lo que corresponde, colocar el calorcito adecuado, colocar todo lo importante y empieza a germinar, pero eso depende de Dios. Lo que Él quiere de ti es que tú des testimonio. Da testimonio, que es la mejor manera, ¿sí? Para eso. Entonces, dar testimonio que implica que tú seas de oración, que tú seas de lectura de la palabra, que tú seas coherente con lo que dices, que no seas de estar de enojón todo el tiempo, como me pasa, por ejemplo,
por ahí con alguna amiga que tengo, ¿sí? Pero no soy yo la enojona. Entonces andamos de verdad de una manera bien impresionante y hay que empezar realmente a dejar que la semilla crezca, pero depende de ti. Siembra la semillita de mostaza, siémbrala. Se llama testimonio. Te sorprenderás. Dios te guarde, Dios te bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre ti Y te conceda la paz. y te conceda la paz. Chao, mis hermanos. Bye. Bueno, mi amor, entonces que hay que sembrar la semillita de mostaza. ¿Y cómo se siembra una semilla? Estaba mirando lo del chile, ¿no? Es pequeñito. La semilla del chile, ¿no? Sí. Chiquitica, es una cosita así de chiquitica. Y es un arbusto bien frondoso. Y muy bonito. Y muy bonito, muy bonito. Pero ahí nomasito. Sí, se lo regalo de pronto a alguien de México, lo regalaría para que se pique, como les gusta el del Como chile. les gusta, ¿no? No es Pero- que sea por maldad, sino porque No, les porque les gusta su Cultura. Su cultura, sí. Bueno, muy bien. Entonces hay que ser de procesos, ¿no? Dejar el proceso y comprender el proceso. El Señor es el del proceso. Lo importante es que tú estés dispuesto y tengas un corazón moldeable, tengas un corazón educable. La palabra es educable, que tengas un corazón educable, que también tenemos un video sobre un corazón educable. Sí, deja que el Señor realmente haga la obra en ti. Dedícate tú a hacer lo que te corresponde y deja al Señor hacer el resto. No nos convirtamos en el estorbo de Dios. Por eso, si este video te gustó, no se te olvide darle like, porque si tú le das like, más personas tendrán oportunidad de ver este material. Asimismo, no dejes de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así se te avise que hemos subido un nuevo material. Entonces, para que estés siempre pendiente. Aparte de eso, con este video nosotros adjuntamos otros videos que te pueden ser de edificación y complemento de este que estamos haciendo en este momento. Entonces, para que también lo puedas revisar y si consideras que es un buen material para otra persona que lo requiere, no dejes de compartirlo porque a lo mejor sea la oportunidad que la otra persona tiene de acercarse a nuestro Padre Eterno. Entonces, agradecerles también siempre estar con nosotros, agradecer que son fieles a nuestro canal y fuera de eso, invitarlos a hacer contacto con nuestra página web. En la página web nosotros tenemos la invitación para un curso o seminarios, 2 seminarios, uno que nos ayuda frente a la identidad y la otra que nos ayuda frente a las situaciones matrimoniales. Si estás interesado en estos cursos, con mucho gusto, están los datos allí para que nos contactes y podremos darte información al respecto. Te aseguro que son seminarios bastante interesantes, profundos y que han ayudado a muchas personas. Son de manera virtual, entonces en cualquier momento tú lo puedes realizar. Tenemos unos libros en Amazon, ya les habíamos compartido en varios momentos, que son de mucho interés. Incluso 2 de ellos están traducidos al inglés para que tú se los regales a tus hijos o a tus conocidos en inglés. Uno de ellos se llama Saca la queja, está en inglés. ¿Sí? ¿Qué te interesaría? Sería bonito que le regalaras eso a tus hijos, ¿no? Pero primero regálatelo a ti. Es que mi hijo se queja mucho y se lo voy a regalar a él. No, primero a ti. Está en inglés y de igual manera también el libro de cómo convivir con quien te roba la paz. Ese también está en inglés. Entonces lo puedes adquirir allí en Amazon. O si no, en Google Play. Google Books. Google Play Book. Y también lo encuentras Playbook. en ebook. También los encuentras. Esos 2 en especial. Esos 2. El de inglés no. El de inglés todavía falta pasarlo de ebook, pero sí los otros 2. Bueno, muchas gracias por apoyarnos en nuestro ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde y le haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Dios los bendiga. Chao.